Muchísimas gracias. Si pueden ver mi ponencia, si pueden ver la diapositiva. Sí, doctor. Ok, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al Colegio Médico, en su persona al decano Julio Anaya, por permitirnos nuevamente hacer este curso internacional. El tema que me ha tocado hoy día, primer tema es infecciones urinarias en mujeres y el microbioma. Entre el 50 y el 80% de las mujeres van a tener una infección urinaria a lo largo de su vida. Es un número bastante alto. Y de ellas, el 20 hasta el 50% es muy probable que tenga infecciones recurrentes. Diversos estudios ya han estado demostrando que en estas pacientes que hay infecciones urinarias, existe una colonización vaginal. ¿De qué gérmenes? Por ejemplo, la Escherichia coli, el Enterococcus fecalis, el Proteus, Klebsiella. De todos ellos, el principal germen aislado es la Escherichia coli uropatógena, en más del 80% de nuestros pacientes que tienen infecciones urinarias. Desde el año 2020, de 2000, se está reportando que existe una Escherichia coli uropatógena del tipo ST131, que generalmente tiene diferentes clones que han hecho que esta bacteria sea resistente y extremadamente resistente a diferentes antibióticos, hasta en un 62%. Esta bacteria, la Escherichia coli uropatógena, pues va a tener diferentes tipos clonales, de los cuales uno de los más principales es el 731, que incluso tiene enzimas para destruir a los carbapenenos. Tiene betalactamasa para carbapenenos, con lo cual lo hace completamente resistente a muchos de los antibióticos, incluso a los antibióticos que generalmente los usamos en vía hospitalaria. Y no solo nos producen infecciones urinarias, sino también nos pueden producir diferentes infecciones en cualquier parte del cuerpo y produciendo también la muerte. Estas bacterias, la Escherichia coli, tienen una capacidad enorme de adherirse a la mucosa, a las células epiteliales, a través de diferentes receptores, el TLR4, el TLR5, tiene integrinas, tiene lipopolisacáridos, sus flagelos, sus frímbrias, van a permitir que se adhiera fácilmente a la célula epitelial y ésta se va a internalizar y va a formar comunidades bacterianas intracelulares. De una vez metida en la célula, empieza a eliminar diferentes toxinas que van a empezar a dañar la estructura en la que se encuentra, produciendo una exfoliación de toda la pared vaginal y permitiendo así el ingreso, invadiendo así el ingreso hasta las células transicionales, donde estas bacterias, donde la Escherichia coli puede estar quiescente. Y esta es una de las razones por las que las infecciones se hacen recurrentes y se hacen crónicas. Estas bacterias van a tener como principal fuente de nutrientes diferentes sustancias que están dentro de la orina, como el ácido púrico, el ácido cítrico, péptidos, ácido nucleico, sustancias inorgánicas. Y a través de ya estos estudios metabolómicos, se está determinando que además tienen capacidad para importar diferentes péptidos, para generarse glucosa, para interactuar en el metabolismo del nitrito al nitrato, para interactuar con el ciclo del ácido tricarboxílico, para adquirir hierro y para procesar el L-lactato. Estas resistentes tienen la capacidad de usar el ácido láctico del tipo L para convertirla en energía y obviamente seguir usándola en su desarrollo. ¿Por qué es importante esto? Porque más adelante vamos a ver, y también ya varios ponentes nos han estado mencionando, sobre la comunidad de los lactobacillus. Dentro de los lactobacillus hay dos que vamos a conversar mucho ahora, que es el lactobacillus crispatus y el lactobacillus inners. El lactobacillus crispatus produce ácido láctico de dos tipos, el de tipo D y el de tipo L. El de tipo D es el isotipo que tiene mayor cantidad de protones, es la que más produce ácido, a diferencia del L-lactato, que es la que produce el Lactobacillus inners. El Lactobacillus inners no tiene la capacidad de producir el isotipo D. Hasta la actualidad hay diferentes guías tanto
de cada país, por ejemplo, esta es de la Sociedad Americana de Urología, en la que la forma de tratar generalmente pues está en base a antibióticos. Por ejemplo, en esta guía menciona que el tratamiento de elección es nitrofurantoína, el timetropin, fosfomicina, incluso en pacientes que son posmenopáusicas, pues usan generalmente estrógenos. En otras guías también, por ejemplo, como la española, que recomiendan infecciones urinarias recurrentes, tanto en mujeres jóvenes como en mujeres posmenopáusicas, lo que van a recomendar es Demanosa y la profilaxis antibiótica, que es lo que comúnmente hemos estado haciendo, ¿no? Durante 6, 12 meses le damos tratamiento antibiótico, sea con nitrofurantoína, fosfomicina, el antibiótico que generalmente usemos de acuerdo a nuestras guías. Y eso es lo que hasta la actualidad es lo que estamos viendo. También algunas vacunas, como el Urovaxor, Uromune, el Solburovac, que tienen liofilizados de las bacterias que generan algunas infecciones, como la Escherichia coli, como Klebsiella pneumoniae. Y la finalidad es generar inmunidad, generar anticuerpos para que de alguna manera, cuando esté nuevamente expuesto, pues pueda reaccionar. Sin embargo, viene esta gran pregunta, ¿no? A pesar de que tenemos diferentes antibióticos y cada vez pues, siguen saliendo antibióticos mucho más fuertes, mucho más específicos, vacunas, ¿está siendo suficiente estas medidas que estamos haciendo? ¿Estamos consiguiendo erradicar el problema de raíz? ¿Están disminuyendo las infecciones urinarias? ¿O es que por el contrario se sigue incrementando? Durante muchos años, el gol estándar para las infecciones urinarias ha sido el urocultivo. Y el urocultivo lo procesábamos entre 3 a 5 días y luego de eso pues nos daban el resultado, con el patógeno encontrado y el antibiograma, y de acuerdo a eso va nuestra medicación. Pero hagámonos estas preguntas. ¿Todos los gérmenes tendrán un crecimiento rápido? ¿Solo crecerán en 3 a 5 días? ¿O habrá gérmenes que demoren en crecer 7, 10, 15, 20 días o meses? ¿Qué pasará con los gérmenes intracelulares? ¿Podrán crecer en esos urocultivos? ¿Los medios de cultivo serán adecuados para todos los gérmenes? ¿Todos los gérmenes se saldrán en ese medio de cultivo que estamos usando? ¿Qué sucede con las infecciones micóticas? ¿En un medio convencional que estamos haciendo podrá salir positivo? ¿O será que muchos de nuestros pacientes se hacen urocultivos y salen negativos y a pesar de tener los síntomas, pues nosotros seguimos o dándole antibióticos de forma empírica o no dándole antibióticos, sobre todo en las pacientes crónicas? Y el uso de antibióticos y estrógenos y vacunas, ¿estaremos abarcando los gérmenes involucrados? ¿Será que solo cuando hay una infección urinaria solo está involucrado la Escherichia coli? ¿O habrá más gérmenes metidos? ¿Qué sucede con las bacterias protectoras? Los antibióticos ya nos han hablado mucho que destruye nuestra microbiota, destruye gran parte de nuestra microbiota y gran parte de estas bacterias protectoras como son los lactobacillus. ¿Qué pasa con la microbiota en el intestino y en otras partes cuando hacemos el uso sobre todo crónico de antibióticos? ¿Qué sucede con las pacientes con infecciones fúngicas? Entonces, hay muchas interrogantes respecto a lo que actualmente estamos haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que cómo estamos llevando el trabajo con nuestros pacientes? Si bien es cierto, los antibióticos son una gran herramienta, bueno, han sido una gran herramienta durante muchos años, pero lastimosamente el uso excesivo de estos antibióticos, nuestra mala alimentación y diferentes factores han ido alterando por completo diferentes formas como es nuestra microbiota, lo cual ha hecho que hoy tengamos infecciones recurrentes, infecciones crónicas, antibióticos resistentes a antibióticos muy potentes. Y ahí viene a jugar un rol muy importante el microbioma urinario femenino. Para eso, en esta línea de tiempo, hasta antes o a inicio del siglo XXI, consideramos que la orina era estéril, que la orina normal era estéril. Y nuestro gol estándar o nuestra principal herramienta para diagnosticar alguna infección era el urocultivo. Del 2005 al 2010 empezaron a ver los avances en técnicas moleculares, sobre todo de 16S, RNA, donde se empieza a tener algunas dudas de que la orina era estéril. El 2007 sale el gran proyecto del microbioma humano y nos damos con la sorpresa de que éramos más
bacterias que realmente células humanas. El 2011 al 2012 salen las primeras evidencias moleculares que en la vejiga existen bacterias viables y que no se detectan en los cultivos convencionales. Del 2014 al 2015 se va haciendo mucho más estudios y se van determinando perfiles del urobioma en mujeres sanas y que determinan que la bacteria principal que habita en el microbioma urinario es el Lactobacillus. Que además hay otras bacterias como la Gardnerella, Corynebacterium, Streptococcus, Actinomyces, pero que la principal bacteria es el Lactobacillus. Del 2016 al 2018 se va relacionando que de acuerdo a diferentes síntomas como vejiga hiperactiva, incontinencia urinaria, cistitis intersticial, pues van a tener un microbioma o un urobioma diferente y que va a haber un urobioma diferente entre mujeres sanas y también mujeres con pacientes con infecciones recurrentes. Del 2018 al 2020 se habla de una conexión urogenital de la microbiota genital, ginecológica, la microbiota vaginal, se correlaciona con la microbiota urinaria, donde principalmente está el Lactobacillus crispatus, también está el Lactobacillus iners y por ahí está metida la Escherichia coli. Y se va determinando que la masa de bacterias de la vejiga, así como de la vagina, son bajas, tienen baja biomasa. Mucho más baja es la microbiota vaginal que la urinaria, pero ambas tienen microbioma de baja biomasa de microbioma. Del 2001 al 2023 hay más avances en metagenómica, permiten identificar especies raras que difícilmente hubiésemos podido encontrarla a través de urocultivos y se empieza a ver la relación que existe con la resistencia antibiótica. También se empieza a hacer estudios ya en urología masculina, en trasplante renal, en cáncer de vejiga, se ve el eje intestino-vejiga. El 2023 nosotros hicimos un reporte, el primer reporte latinoamericano, en el caso de una paciente con ITUB positivo, que remite frente a Lactobacillus crispatus. El 2024 al 2025 empieza a haber mayor interés en todos los probióticos urogenitales, principalmente en el Lactobacillus crispatus. Se empieza a ver mucho más el microbioma intestinal y los uropatógenos, se empieza a hablar de resistoma y hay muchas revisiones ya que están abordando terapias de microbioma dirigidas. Hay mucho por investigar aún, pero en tan poco tiempo, gracias a las tecnologías moleculares, hemos ido aprendiendo mucho más sobre la microbiota urinaria. Y es así que en estas pruebas encontraron que la principal bacteria que vive dentro de la vejiga sana, es el Lactobacillus. Y también están otros gérmenes como la Prevotella, Gardnerella, se pudo encontrar Aerococcus urinae, tipos de ureaplasma, Veillonellas, diferentes gérmenes que antes no podíamos encontrarlo. Empezaron a estudiar de acuerdo a patologías, como por ejemplo la vaginosis bacteriana. ¿Qué sucedía en pacientes con vaginosis bacteriana? ¿Qué sucedía con el microbioma urinario? En pacientes que recibían antibiótico post-tratamiento de esta vaginosis bacteriana, ¿qué sucedía con el microbioma urinario? Y se empezaron a dar cuenta de que la microbiota de estas pacientes era completamente diferente. Las pacientes que estaban completamente sanas, las pacientes que tenían vaginosis bacteriana y las pacientes que habían recibido tratamiento eran completamente diferentes. Y se empiezan también a dar cuenta con estos estudios que la vejiga sana, la microbiota urinaria sana, principalmente tiene Lactobacillus crispatus. En estas pacientes, por ejemplo, con vaginosis bacteriana, las pacientes que no tenían vaginosis bacteriana era la que tenían Lactobacillus crispatus. A diferencia de todas las demás, estas son las causantes de vaginosis bacteriana que también estaban en la microbiota urinaria. Es decir, paciente que tenía vaginosis bacteriana por probablemente Prevotella, también en la orina tenía Prevotella. Por Snatia, también en la orina tenía Snatia. Por Gardnerella, también en la orina tenía Gardnerella. Y se empieza a hacer diferentes estudios, no solo con el tema de infecciones vaginales, sino también en pacientes, por ejemplo, con incontinencia urinaria y pacientes que no tenían incontinencia urinaria. Y se encuentra que las pacientes normales que no tienen incontinencia, pues tienen mayores niveles de lactobacillus, a diferencia de los que tienen incontinencia urinaria, que aparentemente no es mucha la diferencia, pero ahora vamos a ver cómo es que se diferencian. Todo lo negro, todas las torres negras
son pacientes que tienen incontinencia urinaria y las plomas son los controles. Miren, las pacientes que tienen incontinencia urinaria de urgencia tienen todos estos gérmenes: Actinomyces, Staphylococcus, Acinetobacter, Corynebacterium. ¿Y qué es lo que menos tienen? Lactobacillus crispatus. A diferencia de los que son sanos, que tienen mayor cantidad de Lactobacillus crispatus. Y acá un dato muy curioso es que las pacientes con incontinencia urinaria tenían mayor cantidad de Lactobacillus gasseri. Si bien es cierto, la sumatoria podía significar de que tienen lactobacillus, pero a predominio de Lactobacillus gasseri. Y eso nos podría explicar esta coloración azul que aparentemente hay no tan buena cantidad como los pacientes sanos, pero aparentemente hay comunidades de Lactobacillus. Entonces se empezó a ver cuál era el efecto del lactobacillus vaginal en las especies de Cándida, en las especies de Escherichia coli. Y el crecimiento de Escherichia coli se empezó a comparar con los diferentes tipos de lactobacillus que conviven en la comunidad vaginal, que son el Lactobacillus crispatus, Yerseni, Gasseri y el Iners. De todos ellos, el que mejor acción tiene sobre el crecimiento de la Escherichia coli es el Lactobacillus crispatus. De ahí le sigue el Gasseri, el Yerseni, y el que menos acción tiene sobre la Escherichia coli es el Lactobacillus iners. Entonces empezaron a comparar, pues también no solo por cepa, sino también por el ácido láctico, porque uno de los principales metabolitos de los lactobacillus es el ácido láctico. Les había mencionado que el ácido láctico hay dos tipos, que el tipo L y el tipo D. El Lactobacillus crispatus produce los dos, el tipo D y el tipo L, y el Lactobacillus iners no produce el tipo D, solo produce el tipo L. Entonces, en este cuadro empiezan a comparar cómo es el crecimiento de la Escherichia coli con el Lactobacillus crispatus, y no crece, se mantiene. Cuando recibe ácido láctico, disminuye, casi se elimina, y cuando se mezcla con el Lactobacillus iners, el crecimiento es igual. ¿Qué significa? Que el Lactobacillus iners probablemente favorece el crecimiento de la Escherichia coli. Cuando hacemos la comparación con diferentes ácidos, el ácido ascórbico, el ácido clorhídrico y los dos isotipos de ácido láctico, se ve que el tipo D es el que tiene mejor efecto en el crecimiento que el tipo L. Y hace un rato les había mencionado que este germen, sobre todo el LST-131, había adquirido la capacidad de usar el L-lactato como energía. Y oh, sorpresa, el Lactobacillus iners es el que produce generalmente el L-lactato. Es decir, este Escherichia coli, pues probablemente convive con el Lactobacillus iners para que tal vez use parte de su energía y pueda generar todos los mecanismos de invasión que tiene. Se empezó a relacionar también cómo era la microbiota de la vagina con la orina. Y en este estudio, por ejemplo, reportan que casi no hay mucha diferencia. Hay mucha similitud entre la microbiota vaginal y la microbiota urinaria. ¿Sí? La microbiota vaginal tiene menor cantidad de biomasa y es más específica con lactobacillus, pero igual sucede casi con la microbiota urinaria. Entonces, esos son todos los gérmenes que empiezan a encontrar en las mismas pacientes de la microbiota urinaria y la microbiota vaginal, y el germen pues, que más frecuentemente se encontró fue el lactobacillus. El lactobacillus había en mayor concentración en la vagina, pero igual era el que más dominaba en la vejiga. Y también Streptococcus, Prevotella, Gardnerella, entre otros gérmenes que comúnmente podríamos encontrar en la vagina, también se podían encontrar en la microbiota urinaria. Esta es una de nuestras pacientes con infección de tracto urinario B positiva. Le hicimos el test de microbioma vaginal, en el que la distribución normal del lactobacillus es del 99%, el 1% debe ser Bifidobacterium, no debe haber bacterias oportunistas o debe ser menos del 1%, y patógenos, pues definitivamente debe estar ausente. En esta paciente, del 99 bajó al 63.35% los lactobacillus, bacterias oportunistas se incrementaron al 36%, que encontraron Cándida, Enterobacteriaceae y Escherichia coli. Y miren lo curioso acá de esta paciente, ¿no? Que aparentemente los niveles de lactobacillus se encuentran dentro del rango normal. Pero cuando hacemos la distribución de lactobacillus,
El que debería de predominar es el Lactobacillus crispatus. Sin embargo, está disminuido el Lactobacillus crispatus. Está disminuido el Lactobacillus gasseri. Está disminuido el Lactobacillus gseni. Quien sí está aumentado es el Lactobacillus inners. Estos lactobacillus que están aparentemente normal, pero a predominio de los lactobacillus inners. Y en la consulta, antes de estas pruebas, muchas veces nos ha salido que las pacientes vienen con grams con frotis de sus cultivos vaginales, donde reportan que tienen buena cantidad de lactobacillus. Y lo más probable que sí tengan buena cantidad de lactobacillus, pero esos lactobacillus no sean de los beneficiosos, sean de lactobacillus inners. Además, esta paciente también tiene el Bifidobacterium disminuido. ¿Y qué patógenos se encuentra? Escherichia coli, Enterobacteriaceae C, Prevotella y Cándida. Entonces, esta paciente tiene disminuido todos los niveles de lactobacillus, de los cuales son beneficiosos, Crispatus, Gasseri, Gsene, y aumentado el Lactobacillus inners, que yo le autodenomino Lactobacillus corrupto, porque es el que generalmente deja ingresar a los patógenos. El Bifidobacterium también está disminuido y la Prevotella, Escherichia coli, Cándida y Enterobacteriaceae están incrementados. Entonces, cuando hacemos una comparación entre los cultivos convencionales y la secuenciación genómica, definitivamente la secuenciación genómica tiene una mayor sensibilidad, un 69% versus 16%. Una de las grandes desventajas es hoy el alto costo para esto, ¿no? Pero tiene una gran ventaja respecto a poder identificar diferentes gérmenes. Y esto es lo que se ha ido encontrando en algunos grupos, por ejemplo, en pacientes con infecciones agudas no complicadas, Escherichia coli, Pseudomonas, Acinobacterio, y en las infecciones recurrentes, mayor cantidad de gérmenes como la Escherichia, Pseudomonas, Acinobacterium. Hay una gran diferencia entre comunidades, tanto de pacientes que tienen infecciones urinarias agudas, no complicadas y recurrentes. Las pacientes que tienen infecciones urinarias agudas tienen poca diversidad, es decir, son menos bacterias, menos bloques de bacterias, a diferencia de las infecciones crónicas. Este índice, que es el índice de Shannon, justamente ve diversidad en comunidades bacterianas, es menor en las pacientes que tienen una infección aguda no complicada, a diferencia de las recurrentes. ¿Esto por qué puede explicarse que hay, cuando se empieza a ver las infecciones recurrentes, estos gérmenes que están recurrentes van formando comunidades, van formando biofilms, y los biofilms permiten que otros gérmenes estén metidos ahí? Como esta paciente que les mencioné que tenía ITUBLE positiva, ¿no? Esta paciente, por ejemplo, tiene 4 tipos de gérmenes metidos ahí en la vagina, que también lo más probable es que lo tenga en la orina: Prevotella, Escherichia coli, Enterobacteriaceae C y la Cándida. Entonces, cuando se hacía la comparación de los cultivos convencionales, antes solo podíamos encontrar, por ejemplo, o lo más frecuente en las pacientes que tenían cistitis no complicada, era Escherichia coli y Klebsiella. En las pacientes crónicas, Escherichia coli y Enterococcus fecalis. Ahora, con la secuenciación genómica, pues estamos dando cuenta que hay muchos más gérmenes, y igual se demuestra de que las pacientes crónicas tienen mayor diversidad que las pacientes que solo tienen una infección aguda no complicada. Se empezaron a hacer estudios para ver qué pasaba también con estas pacientes que muchas veces tenían cálculos renales, cálculos de oxalato de calcio, que durante muchos tiempos solo lo hemos responsabilizado al Proteus de ello, ¿no? Se hicieron unos estudios entre los pacientes que no tenían cálculos y los pacientes que sí tenían cálculos, donde se encontró que había diferentes genes transportadores, había secuestro de metales y todo lo demás. ¿Para quién? Para todo el grupo de los que sí desarrollan cálculos, y en los cuales se encontró que había Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia, Escherichia coli. En cambio, en los controles, el predominio fue de lactobacillus. Este estudio del 2024 hacen un estudio con microscopía electrónica. Esta imagen es una imagen de un cálculo de oxalato de calcio, todos los cristales del oxalato de calcio. Y en la siguiente, al costado acá en B, vemos cómo se va formando estos cálculos a través de las bacterias y la presencia de esas bacterias, igual acá. Se va formando en la presencia de estas bacterias, principalmente la Escherichia coli. Y cuando se
le da al Lactobacillus crispatus, se detiene ese proceso. Entonces, los Lactobacillus crispatus detienen el proceso de formación de estos cálculos que están siendo formados por la Escherichia coli. Y cuando le damos antibióticos, los antibióticos destruyen, vamos a ver más adelante que destruyen a los Lactobacillus crispatus y nuevamente se empieza a formar estos cálculos. Entonces, esto podría sugerir que a medida que le vamos dando antibióticos a nuestras pacientes, mucho más antibióticos por estas infecciones urinarias, pues es probable que ellas desarrollen más cálculos urinarios. Aquí se demuestra cómo es que el antibiótico, el uso de cefazolina, pues no solo destruye a los enterobacteriales, sino también disminuye la cantidad de los lactobacillus. Y así, en diferentes estudios se está encontrando que hay diferentes comunidades bacterianas en cada una de las pacientes de edad temprana, de adultos, en mujeres que tienen infecciones urinarias, en más pacientes que tienen infecciones urinarias recurrentes, en pacientes que tienen terapia estrogénica. Y también se está haciendo diferentes estudios en otras patologías como cáncer de vejiga, cistitis, incontinencia urinaria, vejiga hiperactiva, donde se está encontrando diferentes comunidades bacterianas. Hoy es una gran área de investigación donde se está tratando de identificar y ver si hay alguna relación entre esos gérmenes y el desarrollo de ese problema. Entonces, se empezaron a ver si es que se podían usar o no los lactobacillus, si es que ya se está demostrando que los lactobacillus son una pieza fundamental de las vejigas sanas. El Lactobacillus crispatus es el principal lactobacillus de la vejiga. ¿Podríamos usar Lactobacillus crispatus para poder mejorar esas infecciones urinarias? Entonces, en este grupo hicieron un cuadro comparativo, compararon varios 4 grupos, en los cuales pusieron Lactobacillus crispatus. Lactobacillus crispatus por vía vaginal y por vía oral, y encontraron que había un crecimiento de Lactobacillus crispatus en los días 21 en las pacientes que les daban la tableta vaginal. En las cápsulas vaginales el crecimiento no era igual, y en las que recibían por vía oral no había casi crecimiento. O el crecimiento mucho más rápido era en las pacientes que recibían por vía vaginal. Entonces, cuando se comparó con el placebo, sí había un aumento de estos Lactobacillus crispatus. Como estas pacientes generalmente también tienen candidiasis y vaginosis, compararon también que hay una disminución de la cándida en los pacientes que usan las tabletas vaginales con Lactobacillus crispatus. Igual hay una disminución de la Ganderella vaginalis. En este otro estudio, usan Lactobacillus crispatus para prevenir infecciones del tracto urinario recurrente. Lo dividieron en 50 personas a cada uno. Les dieron por 5 días el Lactobacillus crispatus por vía vaginal y empezaron a ver si es que había recurrencia o no. En estas pacientes sí encontraron disminución, si bien es cierto, no era significativamente estadístico por probablemente la cantidad de la muestra, pero sí había disminución de las recurrencias en las pacientes que usaron el Lactobacillus crispatus, tanto a altas dosis como a bajas dosis. Nosotros el 2013 hicimos el reporte de una paciente con infección del tracto urinario por ble positivo, en la cual esta paciente era una mujer de 49 años que venía por dolor pélvico intenso, por la y disuria. Tenía como antecedentes infecciones vaginales desde la infancia, estreñimiento, tenía endometriosis y ovario poliquístico, infecciones urinarias recurrentes tratadas con diversos antibióticos como gentamicina, micacina y ceftriaxona. Y hace 5 años fue sometida a una cistoscopía que la diagnosticaron de trigonitis. También tenía candidiasis vaginal, tratada con fluconazol y clotrimazol en distintas ocasiones. El 2022 fue hospitalizada por infecciones urinarias por Escherichia coli ble positiva, tratada con meropenem intravenoso. Al examen físico le tomamos una medición del pH, que es un examen súper sencillo y que deberíamos de hacerle a todas nuestras pacientes. Si bien es cierto, las pruebas moleculares para ver los test de microbioma son en la actualidad un poco costosos, pero esta medición del pH nos ayuda muchísimo, porque un pH más de 4.5 ya nos está diciendo de que la microbiota vaginal aquí está alterada, que probablemente hay un déficit de lactobacillus. Entonces se midió el pH
En ese tiempo todavía no hacíamos las pruebas moleculares y el pH salió entre 6 a 7. En ecografía transvaginal se le encontró adenomiosis y también, bueno, a la especuloscopía se le ve los quistes de Nabot. Se hizo pruebas moleculares de PCR de BPH e ITS, de ITS para descartar clamidio, ureaplasma, micoplasma, trichomona, sífilis, herpes salió negativo y para BPH salió el serotipo 31. Empezamos a tratarla desde tratando la alimentación, eliminando el azúcar, el gluten, las frutas dulces, regulamos el pH en la vagina. Esto es una de las cosas que nosotros hacemos con frecuencia, porque creemos que primero hay que generar un entorno ácido en la vagina para que los lactobacilos puedan crecer. Regulamos el pH de la vagina con ácido bórico y ácido láctico y usamos lactobacillus específicos, que fue el Lactobacillus crispatus por vía vaginal y también por vía oral con una mezcla de Lactobacillus crispatus, Ginseng y Gasseri durante 3 meses. A los 3 meses hubo ausencia de síntomas con un pH vaginal de 4.5. A los 6 meses seguía con ausencia de síntomas. Al año de control seguía con ausencia de síntomas. Al año y medio desarrolló una infección urinaria nuevamente, pero ya no con un ble positivo. Fue una infección que solo con la acidificación del pH de la vagina remitió y era sensible a todos los medicamentos. Ahora último estamos ya presentando una serie de casos de ya pacientes haciéndoles la prueba molecular del test de microbioma en la cual medimos las cepas de lactobacillus. Esta es una mujer de 54 años que tiene ITU por E. coli positivo, hospitalizada hace un mes con meropenem y infecciones vaginales recurrentes desde hace 8 años. ¿Y qué es lo que tiene? Lactobacillus aparentemente normal, pero disminuido el crispatus, el Ginseng y Gasseri y el aumentado el Lactobacillus iners. Y pues tiene Prevotella, Escherichia coli, Enterobacter, Cándida. Es otra paciente mujer de 24 años que tiene ITU recurrentes desde la infancia, al menos 2 episodios por año, y en el último año tuvo 5 episodios y también tiene abortos recurrentes. Aparentemente los lactobacillus están dentro del rango normal, pero el Lactobacillus crispatus, que es el principal, está disminuido, a diferencia del Gasseri, que está incrementado. ¿Qué más le encontramos a esta paciente? Enterobacter C, Klebsiella y Escherichia coli. En la gran mayoría de estas pacientes, pues no solo está metido un germen, no hay varios gérmenes que están metidos. Esta es otra paciente, mujer de 43 años, 46 años, que tiene hitos recurrentes hace 3 años, fue diagnosticada como cistitis intersticial y tiene varios urocultivos negativos. Y su principal síntoma es que orinaba cada 20 minutos. Igual sus niveles de lactobacillus son normales, está disminuido el crispatus, el Gasseri y el Ginseng, incrementado el Gasseri, y que encontramos Klebsiella y Enterobacter. ¿Qué hicimos con todas ellas? Pues empezamos a igual mejorar la alimentación, regular el pH vaginal con ácido bórico y ácido láctico. Usamos el Lactobacillus crispatus, el JILQ33 por vía vaginal y también por vía oral. Nuestras pacientes actualmente pasan por nutrición para mejorar todo el tema nutricional y también pasan por el área de psicología y por talleres de niño interior para bajar los niveles de cortisol, porque gran parte de estas mujeres tienen diversos problemas emocionales que en la siguiente charla voy a comentarles un poco más de cómo es que estas pacientes tienen los niveles de cortisol alterado y tienen muchas heridas de la infancia que lastimosamente siguen generando niveles altos de cortisol y muchas veces eso dificulta que mejoren su microbiota. Entonces, ¿qué beneficios o complicaciones puede traer para nuestras pacientes el abordaje de la microbiota en pacientes con infecciones urinarias? El enfoque convencional versus el enfoque de la microbiota o la fusión de los dos. Generalmente el enfoque convencional lo que nos ha estado trayendo es resistencia a los antibióticos, disminución de la eficacia de la quimioterapia, la baja especificidad del fármaco, porque generalmente estábamos enfocados únicamente en el germen que encontrábamos, Escherichia coli, por ejemplo, solo para Escherichia coli. Y ya estamos viendo de que estos pacientes que tienen infecciones crónicas no solo tienen un solo germen, tienen mayor diversidad, hay más gérmenes que están metidos. Aumentan los costos de manejo de hitos resistentes, pacientes que están hospitalizadas recibiendo tratamientos como imipenem, meropenem, ticarcilina. No solo es el costo hospitalario, sino también la calidad de vida de la paciente y el costo que implica que la paciente deje de trabajar y pues esté hospitalizada o esté en tratamiento y que esté frecuentemente con ello.
El tratamiento antibiótico no va a distinguir entre bacteria beneficiosa y patógena. Hay mayores efectos adversos en la microbiota intestinal, poca importancia a la alimentación y la salud emocional. ¿Qué plantea el enfoque de la microbiota? No dejar de usar los antibióticos cuando sean necesarios, definitivamente, pero más un abordaje del ecosistema, del microbioma del huésped, yendo al problema de raíz, que es el déficit de lactobacillus. Hace un rato la doctora Annalise mostró algo muy interesante, que es un iceberg, y que nosotros solo vemos la punta del iceberg, ¿no? En esa imagen que la doctora mostró, mostraba el endometrioma, por ejemplo. Y nosotros acá en la punta del iceberg solo estamos viendo la infección urinaria, pero no estamos viendo todo lo demás. La alimentación, metales pesados, el tema emocional. Entonces, todo ello genera un déficit de lactobacillus. Y si no corregimos ese déficit de lactobacillus, vamos a probablemente seguir teniendo estas infecciones recurrentes. ¿Qué más nos puede ayudar el enfoque de la microbiota? Disminuye el crecimiento bacteriano patógeno y favorece el crecimiento de bacterias beneficiosas. Hay menos efectos en el microbioma intestinal y en el microbioma de todo lo demás, porque ya está siendo demostrado que nuestro microbioma intestinal tiene ejes dermatológicos, vaginal, urinario, por todos lados. Hay un mayor enfoque en la alimentación y la salud emocional, dándoles prioridad, porque esos son los pilares importantes para mejorar la microbiota. Y sí tenemos un obstáculo tremendo que es el regulatorio, el de seguridad y viabilidad de las cepas de lactobacillus que se van a usar, la transferencia horizontal de genes que puede haber entre las bacterias nativas y las bacterias con las que estamos interviniendo, el microbioma personalizado que actualmente tiene un costo elevado para poder determinar pues, en cada paciente cómo es su microbioma. ¿Cuáles son las conclusiones de mi charla? La microbiota urinaria o urobioma va a estar dominada principalmente por el Lactobacillus crispatus. Cada vez más se está demostrando que esta juega un rol crucial en diferentes patologías urinarias, principalmente en infecciones urinarias. La microbiota vaginal y urinaria guardan mucha relación. Si la microbiota vaginal está buena, es muy probable que la microbiota urinaria también esté buena. Recuperar la microbiota intestinal, vaginal y urinaria es fundamental para disminuir el número de infecciones, así como recuperar los lactobacillus nos va a poder ayudar a disminuir la recurrencia de infecciones urinarias. Aún hay mucho más por investigar. Nuestra paciente no solo tiene un síntoma, miremosla de forma integral, miremosla. En la mañana compartíamos con Marco de que la paciente solo puede venir por una infección urinaria, pero si empezamos a preguntarle, es una paciente que tiene dolores de cabeza, que se hincha, que ya se llena de gases, que tiene alergias, que tiene sobrepeso o que tiene resistencia a la insulina, que se le cae el cabello, que tiene frialdad, que tiene cansancio, que tiene múltiples problemas, todos relacionados a esta alteración de la microbiota tanto intestinal como vaginal y urinaria. Estas son mis redes sociales. Muchísimas gracias por vuestra atención.